quería hacer una película en mi tierra, en el Beni, y que tenga que ver con el ganado, con el paisaje y con cómo era la vida en los años 60, a mitad del siglo XX. Y era una tierra con poca influencia del Estado. Rodar una película de época, rodar una película con personajes arriadores, ganado, tantas cabezas de ganado, todas esas complicaciones logísticas de traslado, terrenos que no son para nada fáciles de transitar. Entonces era un desafío. Yo creo que eso es como una especie de alimento para todos, ¿no? Para nosotros como productores, para todos los que estamos involucrados. Yo siempre he admirado he amado las películas de vaqueros desde que era niño. Entonces me parecía, siempre era como un sueño, como demasiado lejano de hacer un western, ¿no? Entonces, alucinante de que haya pasado algo así en Bolivia. Crecí en esta tierra y escuché muchas historias contadas por mi papá, por tíos, por gente que pasaba por la estancia donde vivía. De ahí fueron gestándose diferentes personajes que aparecen en la película. Cuando Pedro Antonio y Alejandro me presentan a Pablo Temo, yo digo, oh rayos, como dicen los gringos que hacen doblaje. Otra vez de villano. Pero ya leyendo la historia y un poco descubriendo los secretos y estas marañas en las que se ve envuelto Pablo Temo, empecé a disfrutarlo en la lectura. Luego vinieron las versiones de los guiones, luego vino la curaduría, toda esta clínica de guiones que le dio mucho más fuerza al personaje. Me he enganchado a algo como más personal, ¿no? Esta historia de Santiago que muere su familia y está en la disyuntiva de enfrentar o no su pasado, de cerrar una etapa, ¿no? Ella es una mujer que, a pesar de los tiempos en los que ella vive, rompe un poco los cánones porque es rebelde, tiende a pelear de cierta forma con lo que se espera de una mujer en los años 60. Entonces no es una mujer del todo sumisa, se lo siente, se lo entiende en las miradas y en los gestos que comparte con el personaje protagónico, que es su esposo Santiago. Entonces con Santa Clara, muy rápidamente yo podía pensar dónde buscar cosas, ideas, y o sea, porque ella participa, es la continuación de un género que tiene una historia muy extensa y muy importante. Una persona que conoce el lugar se queda maravillada de eso, y una persona que no conoce la Amazonía boliviana, con seguridad que todavía mucho más. Nada, manos a la obra y tratar de hacerlo como hicimos el anterior, tratando de reunir las mejores cabezas pensantes que puedan colaborarnos y que puedan aportar y cada cual desde su trinchera hacer lo mejor que pueda para que el proyecto crezca, ¿no? Dado la posibilidad de hacer una película épica, gigantesca, creo que sin la buena onda de esta gente, producir eso hubiera sido imposible o hubiera costado millones, ¿no? Tenemos los vaqueros auténticos, profesionales que hacen eso todo el día de su vida, y Pedro comprende esa actividad. Entonces, cuando armábamos la escena ahí para la cámara, yo creo que eso facilitaba mucho la comprensión de lo que estábamos haciendo, ¿no? Cuando hicimos el chequeo de las locaciones, uno de los ganaderos contaba con más de 2.000 cabezas. Pero cuando fuimos a rodar, por una cuestión de inundación, tiempo antes había movido ese ganado y ya no lo tenía. Entonces tenían 1.400 cabezas de ganado.
y sumando, porque todos los ganaderos habían movido su ganado. Entonces yo les digo a ellos, los reúno y les pregunto si habían visto la película Australia. Creo que ninguno la había visto. Y yo les digo que en Australia es un arreo en donde se mueven 1500 cabezas de ganado. Pero esto es el Beni, ¿no? Tienen que haber por lo menos 2000 cabezas. Entonces, para la tarde habían 2300, que fue con las que hicimos la escena de la llegada final del arreo. A mí me resultaba tan interesante ver los primeros planos de los arreadores o los bandidos encendiendo su fogata, interactuando con la naturaleza, qué comían, ese tipo de cosas. O sea, ver cómo se movían ellos me parece que es un documento muy valeroso dentro del cine boliviano. Es algo fuera de lo común, nunca nos lo habíamos imaginado. Y creo que poder participar en Santa Clara para nosotros ahora ya significa mucho. Vemos el resultado, ser parte de Santa Clara, no sé, pienso que cambiará un poquito la historia de Loreto, la historia de nuestra vivencia. Tenemos la expectativa como director y como productora Bubuya de que esta película vaya muy lejos en su participación en festivales, pero sobre todo que sea muy vista y muy apreciada por los bolivianos que van a conocer, los que ya conocen la Amazonía, y los que no la conocen van a poder verla de alguna manera, van a poder conocer parte de su país que muy pocas veces aparece en la pantalla grande.